Buenas, camaradas humanos. Musgo con vosotros. En el vídeo de hoy, que de hecho va a ser mi primer vídeo de YouTube, os voy a enseñar cómo yo, con dos sencillas capas, creo un punto de interés en esta flor usando la luz. Entonces tenemos aquí este dibujo que ya tenía preparado un poquito de esta flor. Es una plantilla de Photoshop y simplemente la he coloreado un poco. Nada del otro mundo, ¿no? Unos fondos con texturas y ya. Entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser crear una nueva capa encima de todo y la vamos a llamar capa de sombras. Así, muy bonito. Y aquí arriba vamos a ir a los pinceles y vamos a seleccionar este pincel de aquí, que bueno, es un pincel básico de Photoshop, de aerógrafo, y va muy bien para este tipo de cosas. Queda muy natural. Aquí en el modo vamos a seleccionar multiplicar. Esto lo que va a ser que lo que pintemos encima del color que sea no afecte a los colores de debajo. Va muy bien para hacer sombras. Y la opacidad la vamos a bajar mucho para que así podamos ir creando capas si queremos de más intensidad de sombra o menos intensidad de sombra. Y que tampoco tape mucho todo el dibujo que tenemos debajo. Entonces vamos a seleccionar el color negro. Ahora vamos a empezar a hacer las sombras aquí. Y por ejemplo, yo quiero crear una sombra así, en una diagonal, porque me interesa dejar un punto de luz en medio. Entonces veis que tengo un poco de lag, lo siento por ello. Entonces veis así, muy fácilmente, creamos una primera sombra aquí arriba y luego vamos a hacer otra sombra aquí abajo y vamos a dejar un espacio en medio que va a ser nuestro rayo de luz. Con esta vamos a sombrear estas hojitas de aquí abajo. Eso es. Como veis, estoy dejando una zona un poco más pequeña, un poco más estrecha en la parte de la derecha, aquí, de luz. Porque desde aquí va a venir nuestra luz que va a afectar a esta zona de la flor. Entonces, bueno, así, muy rápidamente, ya veis que enseguida tenemos sombra aquí y ¡pum! Una luz aquí que nos pega solo en esta parte de la flor. Que eso es lo que queremos, crear un punto de interés en esta zona de aquí de la flor. Entonces, ahora vamos a crear otra nueva capa, que esta va a ser luz. Perfecto. Y vamos a seleccionar un color, en este caso, un amarillo así. A mí me gusta seleccionarlo un poco más blanco, creo que queda muy bien. Y en el modo, seguimos con el pincel de aerógrafo, y en el modo vamos a poner superponer. Aquí la opacidad la dejamos también bajita. Bueno, vamos aquí, sí, y con esto vamos a crear nuestras luces. Así, mirad, muy difuminado, ese es el aspecto que queremos que tenga. Bueno, al menos en mi caso, ese es el aspecto que yo quiero que tenga. ¿Veis? Entonces, donde daría la luz, pues hacemos así, un poquito. ¿Veis? Muy sencillo. Muy sencillo, y estos pequeños toques, la verdad, le darán a vuestros dibujos, vuestras ilustraciones, un toque de luz muy feérico, muy fantástico. Entonces, con un poco de cuidado, aunque yo aquí lo estoy haciendo un poco bestia, añadimos toquecitos de luz a nuestro dibujo, exactamente en las zonas donde sabemos que le da la luz. Aquí en esta hoja, estos pétalos de aquí. Claro, pensando un poco en que está en el rango de luz
en la zona de la dirección de la luz, es decir, en este caso en la derecha de los pétalos, vamos a poner la luz. Por aquí un poquito. Y vamos a borrar esto. Así un poco mejor. Y nada, ¿veis? Muy rápidamente también estoy creando unas luces en esta ilustración que van a dar este punto de interés en toda esta zona. Claro, esto con un poco de práctica seguro que lo vais a sacar perfecto. Ahí. Vale, y ahora que tenemos, ¿veis? Una pequeña primera capa de luces, ¿sí? Como tenemos la opacidad seleccionada más bajita, podemos volver a estos puntos de luz y aclararlos un poco, hacer lo que en inglés dirían unas highlights. Esto, además de darle un efectazo brutal, va a aumentar un poco el color. Bueno, ¿veis? El brillante. Y nos va a dar un efecto todavía más intenso de la luz. Entonces, ¿veis? Aquí donde me interesa, digo, pup, 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 y un poquito más. Eso es. Y así, con 4 toques, ya lo habéis visto. Mirad qué efecto, de luz. Brutal. Así, un poco descuidado, pero básicamente veis la idea, ¿no? Está este foco de luz aquí y justo, mirad, no pasamos a la zona de sombras, sino aquí. Todo esto, unas pequeñas luces así, y ya veis el efecto que se puede crear, ¿no? Con 2 capas, una de sombras y una de luz. Y bueno, aquí... Este es el resultado final tras unos últimos toques. Simplemente he añadido pequeñas sombras entre los pétalos y unos degradados oscuros arriba y abajo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos pronto.